Students, good morning, everybody. Good morning, class. Welcome to the second class. Welcome to the English second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a su segunda sesión de clases de inglés. Doy la bienvenida nuevamente a todos ustedes, muy buenos días. También la bienvenida a los que no pudieron acompañarme en la primera sesión. También les doy la bienvenida a todos ustedes nuevamente a esta sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica, que estará acompañándoles con el soporte del área de inglés, ya sea de manera de reforzamiento o consultas, ¿no? Con el área, todo respecto al curso de inglés, ¿sí? Bien, estudiantes, hay que recordar las indicaciones de sala, ¿no? Lo primero que debes saber, estudiante, que es muy importante el día de hoy tu participación, porque recuerda que el día de hoy estamos resolviendo tu práctica bimestral, por lo cual te pido que tú seas más participativo, más activo en clases. ¿Por qué? Porque te vas a llevar unos puntitos extras en el área de inglés. Y para poderte llevar esos puntos extras, tú tienes que interactuar conmigo. Recuerda que la clase no solo es para escuchar, también es para participar, ¿sí? Tienes que interactuar, estudiante. Entonces, todo con referente al tema del día de hoy, ¿sí? Estudiante, hay que recordar también, si tú no has podido cambiar tu cuenta, ¿no? Sigues con la cuenta de tu familiar, figura el nombre de tu familiar, te pido que por favor me recuerdes cuál es tu dato real para poderte considerar también, ¿sí? Si es que vas a participar, claro. Pero si ya lo cambiaste, perfecto, no hay ningún problema. Recuerden que para participar hay que ser ordenados, hay que alzar la mano. Estudiantes, recuerden que es muy importante ser un poco tolerantes con respecto a participación también, ¿no? Hay que esperar su turno. Si tu compañera ya está hablando, esperamos a que ella termine de hablar para que luego tú puedas dar tu opinión, ¿sí? Hay que ser tolerantes en esa parte, por eso en todo caso se les pide alzar la mano para ser un poco más ordenados con respecto a participación. Lo tercero es estudiantes, es con respecto a la conectividad, ¿no? Recordarles que en muchas ciudades, pues, ¿no? Las intensas lluvias han hecho que la baja cobertura sea mínima, ¿no? Que haya problemas de internet, no sea igual, ¿no? Está fallando el internet. Entonces, para aquellos estudiantes que tienen este pequeño problema de conectividad, van a presentar problemas como no escucharme bien, no poder ver lo que estoy proyectando, tal vez, ¿no? Entonces se les va a hacer un poco difícil. ¿Y es por qué? Porque su internet está fallando. Entonces, esto se debe a la baja cobertura que hay dependiendo de la ciudad donde tú te encuentras o te has conectado con tus datos. Entonces, puede ser que tus datos estén algo bajos, por lo cual no carga muy bien. Entonces, yo te puedo sugerir solo dos cosas. Lo primero es que salgas de sala y vuelvas a entrar, ¿no? Hagas eso 2 a 3 veces máximo para que te cargue la plataforma de manera normal, pero si aún así persistes con estos problemas, sigues sin poder escucharme bien, sin ver lo que estoy proyectando, simplemente sugerirte la segunda opción, ¿no? Que es que escuches y participes hasta donde tu internet te pueda permitir participar, pero te recuerdo que todo está siendo grabado. Entonces, en tu caso, estudiante, vas a tener que esperar a la siguiente semana que los encargados de enviarte la clase grabada te envíen los enlaces para que puedas visualizar esta clase sin ninguna interrupción de internet o interferencia, pues no de conexión, ¿sí? Entonces, nada más, esa sería mi sugerencia para aquellos estudiantes que presenten problemas de conectividad, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, empecemos con la clase, students. Let's start with the class, students. Para ello, voy a preguntarle a los estudiantes que estuvieron conmigo en la primera sesión, ¿no? En la primera sesión de clases, ¿qué recuerdan sobre ello? ¿De qué estábamos hablando, estudiantes? Qué pueden opinar acerca de la primera sesión? Los escucho. ¿Qué recuerdan sobre esa clase? A ver, estudiantes.
¿Qué puedes recordar sobre la primera sesión de clases? ¿De qué estábamos hablando? ¿Nadie recuerda? I don't believe, no creo. No creo que nadie pueda recordar sobre la primera sesión. I think. Bien, Santa por SMS nos dice, ¿no? El uso de where, when y why. A ver, Santa, te escuchamos. De preguntas, Miss. Ok, preguntas, questions, ¿no? En English, sobre las preguntas. Muy bien, Santa. Entonces, hablábamos sobre este tipo de preguntas, ¿no? Se podría decir, hasta lo que yo les estoy preguntando ahora, ¿qué te acuerdas sobre la primera sesión? No estoy utilizando esta pregunta, ¿qué? ¿No? Son preguntas frecuentes, se le dice, ¿no? Preguntas más conocidas o preguntas porque nosotros hacemos preguntas en todo momento. Siempre nos preguntamos por algo, nos cuestionamos por algo. Entonces, a eso se le dice los questions words, ¿no? Los questions words. ¿Cuáles eran? Efectivamente, hay una de sus compañeras lo mencionó, what, when, where, who, ¿no? Etcétera, ¿no? Existen más preguntas, tipos de preguntas, pero nos vamos a enfocar en las más comunes y las más conocidas, que por una extraña razón empiezan con WH. Estas preguntas empiezan con W y H, por eso se le dice los question words with WH, ¿no? Con W y H. Y se responden con un yes o con un no también. Entonces, estos W questions son aquellas como what, when, whom, who, which, where, why, whose y how, ¿no? Estas preguntas se utilizan para preguntar cuestiones específicas en el inglés. Por ejemplo, preguntar sobre lugares, personas, características, ¿no? Etcétera. A continuación vamos a dar algunos ejemplos y una serie de preguntas y respuestas con ejemplos para que puedas ver qué preguntas frecuentes se hacen con ellas, ¿sí? Vamos a generar preguntas, los questions with WH, ¿no? Las preguntas con WH. Bien, aquí tenemos una lista, ¿no? De los questions words. Te dice, las WH questions sirven para preguntar información específica. Para eso sirve. Para preguntarte una información específica. Por ejemplo, tienes a when, que significa cuándo. ¿Cuándo? For example, when is your class? ¿Cuándo es tu clase? ¿No? Tienes la pregunta what. What tiene dos significados, ¿qué y cuál? Va a depender bastante a qué pregunta te refieres. What is this? ¿Qué es eso? Tienes la pregunta who. Who significa quién. Who are you? ¿Quién eres? Tienes a where, que significa dónde. Where is Dana? ¿Dónde está Dana? Tienes la pregunta why. ¿Por qué? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? How? ¿Cómo? How are you? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, estas son las preguntas
de información específica, se le llama, ¿no? Con los WH, ¿sí? Información específica. Ahora, ¿cómo generar o cómo crear una oración con WH? La gramática te dice, ¿no? Debes poner la pregunta WH, el questions WH. Después de ello tienes que poner el verbo, main verb. Luego poner el sujeto, el subject. Y luego el complemento. The complement with the technical interrogative, ¿no? La señal de interrogación al final. Por ejemplo, WH, what, ¿no? What is your name, ¿no? Primero está poniendo el what, luego usas el made verb que es is, el sujeto, el subject, your, y el complemento, name, y signo de interrogación al final. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Y así crea las oraciones. Bien. Veamos más ejemplos. Luego hablemos de un verbo modal o una habilidad, ¿no? Que es el ability can't, ¿no? El verbo modal puedo. Can't es un verbo modal que se puede utilizar para expresar habilidad, posibilidad o pedir permiso, ¿sí? Realmente funciona como un verbo auxiliar, por eso siempre debes utilizarlo antes del verbo principal de la oración. Esto es lo que coincide. Por ejemplo, primero sujeto. Después del sujeto pones el verbo modal can o could. Después el verbo original, ¿no? El verbo base y su complemento. Ejemplo, miren. Un sujeto, yo, I. Luego el verbo modal, can't, I can. Yo puedo. Luego el verbo play, yo puedo jugar, yo puedo tocar. The guitar, complement, yo puedo tocar la guitarra, ¿no? Te está hablando sobre una habilidad. Te está hablando sobre una habilidad que él puede tocar la guitarra, ¿sí? Entonces, esa es la habilidad de can't. Veamos más ejemplos con can. Por ejemplo, el verbo modal can't es el uso modal que podemos utilizar para hablar sobre algo que tiene una habilidad de hacer algo. She can sing. Ella puede cantar. She can run. Él puede correr muy rápido, ¿no? Entonces, pero también lo puedes utilizar para pedir o dar permiso. Por ejemplo, can I ask your favor? ¿Puedo pedirte un favor? You can eat grape if you want. Si lo deseas, puedes comer uvas, ¿no? También puedes utilizarlo en su forma negativa, decir que no puedes, agregando la palabra not, ¿sí? Esta palabrita not te va a ayudar. Esta palabra not, después de can't, te va a ayudar a decir que no puedes hacer algo. Por ejemplo, I cannot, yo no puedo, play the guitar, yo no puedo tocar la guitarra. No puedes. Simplemente agregando la frase not, ¿no? Antes del main verb. Entonces, con esto ya puedes hablar en su forma negativa o negar la acción, se podría decir, ¿sí? Bien, entonces, una vez recordado el tema, los question words, the base words, ¿no? WH, ¿no? El ejercicio o tu examen bimestral te pide fill in the blank with the correct questions words. Esta es tu práctica bimestral que te viene en tu módulo digital o material educativo, ¿no? En el cual, después de leer la teoría que te acabo de mostrar, te viene tu práctica, ¿no? Ustedes ya lo saben, tenemos que resolverlo. Entonces, empecemos. Te dice, fill in the blank with the correct question words.
llena, ¿no?, los espacios que tienes ahí con las preguntas WH que tienes aquí. Una de cada una de ellas pertenece a cada una de estas preguntas. Entonces, estudiante, te voy a dar tiempo para que tú puedas analizar y puedas ayudarme a completar esta primera parte. Recuerda primero recordar qué significa cada uno de ellos. El significado, what, who, when, where, how y why. Una vez que recuerdes el significado, dale sentido a cada pregunta con cada una de ellas, ¿sí? Te voy a dar 2 minutos. 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienes 2 minutos para analizar el ejercicio y me ayudes a completar la pregunta adecuada, ¿sí? De todas maneras, también lo vamos a traducir, así que don't worry, no te preocupes. 2 minutes, students.
Bien, ya veo participantes en sala. Aide, te escucho. La primera pregunta, ¿qué pones? Good morning, Miss. En la primera pregunta llevaría what. Ok, escoges what. Thank you so much. Dana, ¿qué pones para la segunda pregunta? Miss, la tercera, Segunda. Estamos en la segunda pregunta. no, sí, pero when. Para la segunda, when. Ok. Thank you. Vi una participante más con la mano alzada. ¿Quién fue? Who is? Tercera pregunta. A ver. Tercera pregunta. A ver, ¿quién tiene la respuesta para la tercera pregunta? Ya utilizaron what, ya utilizaron when. Te queda who, where, how y why. Aún tienen tiempo, pueden seguir analizando, como les digo, ¿Puedo pero participar, Miss? Disculpe. sí, claro. Ya, en la tercera sería where. Where. Okay, where. Santa, the next, number 4. Santa, te escuchamos. When. When. Otra vez when. Recuerden, bueno, ya fue utilizado, pero tal vez la respuesta puede ser aquí, ¿ok? When. Thank you, Blanca. The next. A ver, me faltan 2 para completarlo y ver para poder resolverlo en conjunto. Sí, ayúdenme a completar los 2 últimos para poder analizar. Te Miss, escucho. we. Ok, why. La pronunciación es why, ¿sí? Ok, Yenicia, thank you so much. Blanca, te escuchamos. What? 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 Ok, thank you. Bien. Soy Milena Villalobos, profesora. ¿Qué? Soy Milena Villalobos. Ah, Viviana Villalobos. No, Ok, Milena. Milena. ¿No has Sí. podido cambiar tus datos? No. Ok, thank you. Como les digo, estudiantes traten de usar sus cuentas. Si no sabes cómo utilizarlo, háblale al asesor de soporte, porque el mismo colegio también te crea tu cuenta con tus datos. Entonces, traten de usar sus datos reales, porque si no voy a considerarlos con la cuenta con la que salen, pues, ¿no? Y no es su dato real, entonces hay que tener en cuenta eso también. Ya. Profesora le dice oh. Who. Sí. ¿Eso? Who o how. Hay 2. Uno que es WHO y el otro HOW. 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 Ok. Thank you. Bien, entonces tú primero tienes que saber qué significa cada uno de ellos, ¿no? Recuerda que what significa qué, ¿sí? What significa qué. Who significa quién. When, cuándo. Where, dónde. How, cómo. Y why significa por qué. ¿Por qué? Entonces, recordando esto, tú tienes que hacer un buen uso, pues, ¿no?
de las preguntas. Ahora veo que no han utilizado ni who, nada más, ¿no? Es el único que se han olvidado utilizar. También duplicaron when, no utilizaron where, when, ¿no? Hay uno que está doble, entonces uno debe ser para cada uno de ellos. Pero vamos a ver, a ver. La primera pregunta te dice, what is your favorite book? Hay que recordar que no solo significa qué, sino también cuál. Ojo aquí, cuál. Entonces, aquí tiene su significado como cuál, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito? Es la pregunta. What is your favorite book? Entonces, aquí sí está muy bien. What. Entonces, aquí marcamos what. What ya no puede repetirse. Está bien utilizado ahí. Luego, la pregunta es run with you in the race, ¿no? Me pusieron when. Me pusieron when. When significa cuándo. ¿Cuándo corres tú? ¿Cuándo corres tú, diría, no? En lo más alto. Yo creo que cuando aquí no tiene mucho sentido, ¿no? When. Yo creo que sería where. ¿Dónde tú corres? ¿A dónde vas o dónde tú estás corriendo, ¿no? Entonces, aquí debe haber un cambio. When no puede ser. A ver, ¿cuál sería el mejor de los casos en este caso? Aquí sería, ¿no? Who. ¿Quién corre contigo las carreras, por ejemplo, ¿no? Who. El que no han utilizado, who. Se olvidaron usarlo. Entonces, aquí rayamos when y utilizamos who. W-H-O. Who. Who runs with you in the race? ¿No? ¿Con quién corres tú las carreras? ¿No? Le preguntas. Luego tienes ¿a dónde? ¿No? Did you visit during the holiday? ¿Dónde vas a visitar tú o cuándo vas a visitar tú durante las vacaciones? ¿Dónde, verdad? Aquí está bien el dónde, where. Where do you visit during the holiday, no? ¿Dónde tú vas a visitar durante las vacaciones? ¿A dónde? ¿A dónde vas? Ya, aquí está bien where. Siguiente. Ya utilizamos who y utilizamos where. 3. Siguiente. El siguiente dice, ¿cuándo va a empezar, no? O cuando tú empiezas. Does the play start? ¿Cuándo? Entonces aquí está bien el when, ¿no? ¿Cuándo empiezas tú? La obra o a jugar, ¿no? Bien. Siguiente. Why do you prefer yoga? ¿Por qué tú prefieres el yoga? Notes el por qué. ¿Por qué te gusta ese deporte? El yoga. El yoga es un deporte o un ejercicio, ¿no? Una actividad física. Entonces es la pregunta, ¿por qué te gusta? ¿No? Y por último tienes, entonces aquí ya escogiste a why. Por último solo te queda el who, pues, ¿no? ¿Cómo juegas tu bingo con tus amigos, no? ¿Cómo juegas tú el bingo? Who, ¿no? Entonces el único cambio aquí era how, ¿no? Who, ¿con quién corres tú? Entonces lo demás lo hicieron muy bien, excelente, very good. Entonces traten de hacer el cambio nada más aquí con who, ¿sí? Para la segunda alternativa. El resto estuvo muy bien, excelente, very good, girls. Lo hicieron muy bien. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte te pide ahora marcar, ya no te pide escribir. Te da la pregunta y te da 4 alternativas con WH, ¿sí? Con las preguntas de WH. Tienes 4 alternativas. Una es la correcta para cada pregunta. Tienes 10 preguntas, entonces te vas a analizar por cada pregunta. Tienes 2 minutos para analizar cada pregunta y puedes ayudarme a completar esta parte. De igual manera, se te va a dar tiempo de espera, se le va a dar la oportunidad a los que aún no han participado también, estudiante, ¿no?
hay que recordarles que es muy importante su participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, traten de estar más activos, ¿no? Solo 5, 4 están participando de los 15 que están conectados. Entonces, hay 10 estudiantes que aún no se animan a participar, ¿no? Entonces, no te vaya a pasar como los otros compañeros, ¿no? Que se animan a participar cuando la clase ya acabó. Entonces, ahí yo ya no te puedo considerar ninguna participación, pues, ¿no? Tienes que tener en cuenta eso. La actividad está aquí. Tienes la oportunidad de participar. Son 10 preguntas a la cual tú puedes acertar en una. Solo analiza. Tienes el minuto, 2 minutos de análisis para que puedas ayudarme a completar esta parte. Sí, students? 2 minutes for this analysis exercise.
Bien, hay que recordarles, estudiantes, que estamos en el ejercicio ya número 7. Ya marqué todo lo que sus compañeras me han indicado por SMS, ¿sí? Por SMS, así que empecemos, ¿no? El 7 ya me dieron la respuesta, me dicen which. Oh, bueno, esa pregunta no, esa respuesta no hay, Jenicia. En el 7 no hay which. Te diré, en el 7 hay why, who, where o whose, ¿sí? Estamos en el 7, ¿sí? Entonces, Santa, ¿tendrás la respuesta del 7? Sí, en el 7, house o whose. Whose. Sí, exacto, eso. Ok. Hay de 8. Why, Miss? Why, ok. Why. 9. Santa, te escuchamos. When, Miss. When. Y por último, number 10. ¿Cuál será la respuesta del ejercicio número 10? We. Why. Why? Ok, why. Why, Miss? Why, ok. Why, number 10. Ok. Vamos a leer sus respuestas y alternativas, ¿sí? A ver. Como les decía, hay que ser un poco ordenados con respecto a SMS, ¿no? Para los estudiantes que han participado por ahí, hay que ser ordenados, hay que ir a la hilación en la que estamos. Ejercicio 1, luego 2, 3. No se salten hasta la 10, la 8, la 9, porque eso genera desorden, ¿sí? Empecemos. La primera pregunta es la más conocida. Esta es una pregunta que básicamente se podría decir que no debes confundirte porque esta pregunta se conoce de manera inherente, ¿sí? El cómo te llamas, ¿no? What is your name? Entonces aquí la respuesta está muy bien. What? ¿Cuál es tu nombre, no? What is your name? Luego tienes la pregunta, is your favorite actress? ¿Quién es tu actriz favorito o tu actriz favorita, ¿no? ¿Quién es? Who is your favorite actress, ¿no? ¿Quién es? Who, claro, está muy bien utilizado el who. Luego tienes el de dónde eres, ¿no? Where are you from? Esta es otra de las preguntas básicas del inglés, ¿no? El where are you from? ¿Dónde? ¿De dónde eres? Luego, cuando preguntan tu cumpleaños, ¿cuándo es, no? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿No? Recuerda que when significa cuándo. Excelente. When is your birthday? Luego tienes la pregunta, color is your new car, ¿no? ¿De qué color es tu nuevo carro? Recuerda que what tiene la función de cuál, como en el primero, cuál es tu nombre, o como aquí en la 5, ¿de qué color es tu carro, no? What is your color? Your new car, ¿no? ¿De qué color es tu nuevo carro? Luego tienes la pregunta de la edad. How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? Recuerda que how es como what. No solo significa cómo, sino también cuántos, ¿no? De cantidad. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Sí? Luego tienes el books are these. ¿De quién es el libro que está aquí? Whose books are these? Está bien. Ejercicio número 8, dice, ¿no? Did you keep your job? Esta es una pregunta del por qué, ¿no? ¿Por qué dejaste tu trabajo? Todos sabemos que el por qué es why, ¿no? Why did you keep your job? ¿Por qué dejaste tu trabajo? Siguiente. Are you going to America? ¿Cuándo vas a venir a América? ¿No? ¿Cuándo vienes a América? Entonces el cuándo, tú sabes que es when, ¿no?
When are you going to America? Y por último, el why. Why aren't you going to Peter's party? Te dice, ¿por qué no vas a ir a la fiesta de Peter? ¿No? Este es el por qué. ¿Por qué no vas a ir? Le pregunta, ¿no? Why aren't you going to Peter's party? Entonces, estas son preguntas frecuentes, ¿no? Y lo han hecho muy bien, excelente, ¿no? Todas las que me ayudaron, todas las estudiantes, hicieron muy bien el uso de los questions WH, questions words, así se les llama, ¿no? Les expliqué por qué se llama así, porque las preguntas inician con WH, por una, ¿no? Se podría decir una similitud, ¿no? Todas estas preguntas inician con WH, ¿sí? Entonces sirve para preguntar preguntas frecuentes o preguntas comunes, ¿no? Se podría decir que uno pregunta el por qué, cuándo, dónde, quién fue, ¿no? Básicamente ello, ¿sí? Entonces, así debió de haberte quedado tu segunda parte de tu ejercicio bimestral, ¿sí? Con este tipo de preguntas. Bien, antes de pasar al siguiente ejercicio, les voy a enseñar a pronunciar, ¿sí? Así que please turn off the microphone and repeat after me. Prendan sus micrófonos y repitan después de mí. What is your name? Repeat, please. What is your name? What is the name? Who is favorite actress? Who is favorite actress? Please repeat, students. Bien, veo que no va a haber participantes con pronunciación, pero se los voy a leer para que puedan ustedes practicar, ¿sí? Ahí en casa, ¿sí? What is your name? Who is favorite actress? Where are you from? When is your birthday? What color is the new car? How old are you? Whose books are these? Why did you quit your job? When are you going to America? Why aren't you going to Peter's party? ¿Sí? Esto traten de practicarlo, pronunciarlo, más que todo para los que tienen problemas con why, ¿no? Que le dicen we, no se dice we, es why. Lo mismo con who. Este es who y este es how. Son dos pronunciaciones distintas. Who, how. Lo mismo para el whose, este con S. Whose. Sí, para el resto he notado que sí no hay problemas, más que todo tienen problemas con why, con how, who y whose, ¿no? El resto, la pronunciación suena tal cual está escrito, what, when, where, ¿no? No hay ningún cambio ahí, ¿sí? Bien, pasemos a la última actividad de tu ejercicio. ¿Qué te pide en esta actividad o de qué trata o en qué consiste, ¿no? Who is in consist? The question is select the correct answer. Can a bird clap? You can choose A or B. Okay? You can think, is your imagine this bird. Can a bird clap? You choose A or B. Eso tienes que hacer. Mira la imagen, mira la pregunta y escoge la A o la B. Y me dices por qué. Why? ¿Por qué escoges la pregunta? ¿Sí? 2 minutes for this analyze, this exercise. Recuerda que esta pregunta vas a decirme por qué escoges la A o por qué escoges la B, ¿sí? Ten en cuenta eso. 2 minutes, students. Tienen 2 minutos para analizar y luego empiezo a llamar.
Bien, Aide, te escucho. Miss, en Can Javier Club quiere decir ¿puede el pájaro aplaudir? Mi respuesta es B. Es la B, no puede. It can. It can. Why? Es la B. Ok, thank you so much, Aide. Bien, entonces la pregunta es, ¿no? Can I bird? Can I bird clap? ¿No? Te dice, un pájaro puede aplaudir como lo tradujo su compañera, ¿no? Y la respuesta que tú tenías que escoger, pues es obviamente no, ¿no? La letra B, porque un pájaro no puede aplaudir porque es es un animal y tiene alas, no tiene manos, ¿no? Es una pregunta capciosa de poder deducir el uso del can, ¿no? De puedo, no puedo, una de las habilidades que justo le mostraba en el uso del can't, ¿sí? Entonces, básicamente eso te pedía el ejercicio, ¿no? Que me ayudaras a deducir un poquito el uso del can't para salir un poquito de las preguntas WH, porque recuerda, no solo vas a encontrar preguntas con WH, también preguntas con can't, que son verbos modales, ¿no? Que los vas a encontrar con can también. Entonces, existen varias preguntas, pero básicamente nos hemos enfocado con las preguntas WH, ¿no? Que son las preguntas frecuentes o más usadas. Entonces, por ahora ha sido todo por hoy conmigo, estudiante. Ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, en un nuevo grade, ¿no? Ustedes ya están pasando de grado, así que felicitarlos a todos ustedes. Gracias por estar tan activos y participativos en mi clase, a los 5 estudiantes que estuvieron ahí activas, ¿no? El resto, ¿no? Será una nueva oportunidad. Espero que estén más activos en sus siguientes grados, estudiantes, ¿sí? Bye, bye. See you the next bimestry. Ya. Bendiciones, Miss.